¿Cómo estás, Mica? ¿Todo bien? ¿Qué tal se me escucha ahí? Todo bien, se escucha bien también. Buenísimo. Justo estaba dibujando la pantalla. Mira, acá tenemos la clase de hoy, va a ser de imbalance. ¿Te acuerdas que habíamos visto? Que habíamos hablado. Sí, sí, sí. Un tipo de imbalance, vamos a tener dos imbalances, ¿bien? Tenemos un imbalance que es por estructura y un imbalance que es por velas, ¿bien? Vamos primero con el primer imbalance. Vamos a hablar qué son los imbalances, ¿sí? Si bien acá vas a poder notar que tiene escrito que dice par valued gap, ¿sí? Que es igual a un imbalance. Ahora, el concepto, así bien teórico, bien técnico, es que son cotizaciones del precio en donde este no fue negociado debido a un brusco o agresivo movimiento, ¿sí? Esto quiere decir que no da la oportunidad a los inversionistas, ya sea en compra o en venta, a colocar sus pedidos que quieren ser sus operativas, ¿sí? Sus órdenes, en cierta cotización de precio. Cuando quiere decir en cierta cotización de precio, puede ser una zona de descuento, un orden block, ¿sí? Y queda la famosa zona donde nosotros decimos un imbalance, una zona que no es mitigada por el precio, ¿sí? O sea que el mercado no tiene la armonía que nosotros buscamos, ¿bien? Acá te lo voy a ir dibujando un poco. Mira. Bien, el imbalance por estructura, como lo dice su nombre, es por los movimientos, ¿sí? Un movimiento alcista, un retroceso, otro movimiento alcista, otro retroceso profundo o superficial, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho que el mercado tenía su armonía, que es cuando cada movimiento, o sea, cada impulso y cada retroceso, llegaba prácticamente hasta el origen, ¿verdad?, de la zona o hasta hasta un soporte que se convertía después, que era un techo que después se convertía en soporte, ¿verdad?, para continuar el movimiento. Bien, decíamos que existía una ley de la alternancia que un movimiento en retroceso o un movimiento correctivo, el primero iba a ser profundo, o sea que iba a pasar del 50% a niveles de Fibonacci del 786, del 886, del 618, ¿verdad? Y otro movimiento superficial que va a llegar a la zona del 50%, del 26, del, no, del 23.6, del 382, ¿sí? Movimientos superficiales. Y ahí se nos armaba cierta armonía que iba a estar compuesta de cinco movimientos, ¿verdad? Tres movimientos alcistas y dos movimientos correctivos. Posteriormente se venían tres movimientos, uno bajista, un retroceso alcista y otro impulso bajista, ¿sí? Que eso completaba el movimiento o el ciclo de ocho ondas del mercado, ¿bien? Ahora, cuando el mercado no te da esta armonía, ¿sí? No te genera esta armonía, te empieza a dejar imbalance, ¿sí? Zonas donde el precio no llega, esto quiere decir que el precio no mitigó esas zonas, y son zonas de deudas, de imbalance, donde el mercado no está balanceado justamente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro origen del movimiento, que nosotros siempre lo identificamos, nuestro final del movimiento, ¿bien? Y tenemos un impulso, un retroceso, dos impulsos, dos retrocesos y tres impulsos, ¿verdad? Eso nos da la dirección. Pero al no tener ese balance, esa armonía, el mercado te va dejando zonas de demanda o de oferta, dependiendo que sea una tendencia alcista o bajista, ¿bien? En este caso, una tendencia alcista te va a dejar acá un orden block, ¿sí? Lo que está pintado de azul van a ser nuestros orden blocks, ¿bien?
te deja este orden block que está mitigado, ¿bien? ¿Por qué? Porque el precio llegó y formó la armonía que el mercado necesitaba, ¿sí? El precio prácticamente llegó al origen del movimiento y dio su expansión, ¿sí? Su tercer movimiento alcista con movimiento direccional. Posteriormente, el precio retrocede, pero como existe la ley de la alternancia, al tener el primer retroceso profundo, el segundo va a ser superficial. Entonces, nos retrocede a una zona menor del 50%, formando todo un vacío entre el alto más alto anterior y el bajo más bajo, ¿sí? Ese vacío va a ser nuestro imbalance por estructura, ¿bien? Y quiere decir que acá va a haber un orden block muy seguramente, en el cual nosotros vamos a poder tomar posiciones de compra o de venta, ¿sí? Esto también nos sirve para poder saber hacia dónde se va a dirigir el precio, ¿sí? Obviamente que si vos buscas solamente los imbalances, tal vez los encontrás a simple vista, pero no vas a saber cómo operarlo, ¿bien? Nosotros a estos imbalances los complementamos con lo que es un orden block, liquidez previa, ¿sí? Un BOS, un shock, ¿bien? Rompimiento de estructura. ¿Cuál es la ventaja de este orden del imbalance? Es que muchas veces el precio en el retroceso no va a llegar hasta el orden block, ¿sí? Sino va a llegar solamente hasta el imbalance, va a cubrir esa zona que no está balanceada y va a seguir su movimiento, ¿bien? Este es un posible escenario y el segundo es este, que tenés un impulso, un retroceso superficial, un impulso, un retroceso profundo y nuevamente un impulso, ¿bien? Que ahí es cuando nosotros hacemos nuestra entrada. Ahora, vamos a ver si lo encontramos en el mercado, ¿bien? Mira, acá teníamos un, un imbalance por estructura, mira, porque tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, bien, con una vela de manipulaciones, quiere decir que habrá habido alguna noticia, ¿sí? Muy probablemente, un retroceso, y fíjate que el retroceso no es profundo, ¿sí? Fíjate que te deja toda una zona de imbalance, bien, donde el precio no llega a ser saldado, mira, ¿sí? Al no estar saldado este rango, ¿sí? De movimientos, en este caso fue un movimiento muy fuerte, entonces el retroceso que tuvo que hacer fue muy, pero muy fuerte, ¿bien? Prácticamente llegando al origen del movimiento. Pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos a dónde vamos a entrar, ¿verdad? No sabemos en qué zona podemos llegar a operarlo, pero sí notamos todo este mechazo, ¿verdad? Este mechazo es un fuerte imbalance, ¿bien? Y mayormente el precio va a tender a ir a buscar esta zona, por lo menos a cubrir un 50% de toda esta mecha, de toda esta vela, o a cubrir su totalidad, ¿bien? Y vos fíjate, llega, cubre la totalidad de esa vela y empieza una pequeña acumulación, ¿sí? Donde da después nuevamente un movimiento bajista. ¿Me vas comprendiendo, Mica? Sí, sí, ¿Va sí. claro o te estoy confundiendo o tener una duda? Algo? No, por ahora no tengo dudas. Bien. Ese es por estructura, es bastante simple, ¿viste? O sea, no Sí. tiene mucha lógica. Ahora, hay otro, un poco más complicado, que es el imbalance por vela, ¿bien? En este caso, vamos a tener
Ponele, el color no importa, sí, la vela ya habíamos hablado. Tenemos las velas alcistas, ¿bien? Y vas a tener una vela bajista, ¿sí? Ahora yo te voy a cambiar el color de esta vela, la vamos a poner negro a la bajista, pero bueno, vos acordate que no importa el color, ¿sí? Bien. Vos fijate, el precio, el momento va a ser un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y continúa así, con naturalidad. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas órdenes o muchas zonas de orden block que por ahí no se nos habilitan a nosotros, ¿verdad? Pero no se nos habilitan por los famosos micro pips o porque por ahí refinamos mal la zona, ¿sí? Pero ¿por qué sucede eso? Sucede porque hay algo que se llama imbalance por vela, ¿bien? Las mechas, mayormente cuando las mechas están alineadas, por así decirlo, ¿sí? O sea, que se unen, quiere decir que el mercado está en armonía, ¿bien? Cuando las mechas se unen, es porque el mercado está en una armonía total, ¿bien? Ahora, lo que sucede cuando el mercado no tiene esa armonía es que hay un imbalance, ¿sí? O sea que hay una zona de deudas previo a tu orden block, ¿bien? Sí, ¿Ves? Tenés esa, por ahí es una zona muy, pero muy pequeña que no va a hacer que tu orden pendiente, ¿sí? Que tu operación o tu compra en este caso no se abra, ¿sí? O sea, va a ser muy, muy finita. Bien, vos decís, pucha, pero estaba perfecta la entrada y no se me dio, ¿sí? Simplemente no se te va a dar por eso, ¿bien? Mira, vos siempre debes estar atenta a estas dos posibilidades, ¿sí? Un imbalance por estructura, que es simple de identificar, o por velas, ¿bien? No va a decir, pero ¿cómo sé yo cuál es por vela y cuál es por estructura? Por vela es bastante simple. Fíjate que en cada mecha están unidas entre sí. Mira, unidas o casi unidas, ¿bien? Mira, este máximo está conectado con este mínimo, ¿bien? Mira, ¿sí? Prácticamente conectado. ¿Qué pasó? Este, este mínimo no está conectado con este máximo, ¿sí? ¿Y el mercado qué hizo? El mercado mandó un retroceso de dos velas, prácticamente tres, para que cubra ese imbalance y tenga la armonía para poder seguir bajando. ¿Lo entendiste ese micro? ¿podemos repetirlo? Sí, Repetirlo. sí, sí, mira. En este me perdí un poco. Este es más confuso, porque es más finito, ¿bien? Ujú. Cada vela tiene su mecha, ¿bien? Sí. Cada mecha está unida con la mecha de la vela siguiente o la vela anterior, ¿bien? Ujú, Fíjate que esta mecha está unida a esta vela. En este caso está unida a la vela con cuerpo, ¿sí? En este caso pasa lo mismo, están unidas, ¿bien? Mira, ujú. ¿ves? Están unidas, acá está unida, acá está unida.
Estos máximos están prácticamente unidos con esos mínimos, ¿bien? Y acá igual, ¿bien? Y acá está muy justo, mira. Tenés este máximo con este mínimo, están unidos, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que esta, esta vela tiene su mecha, ¿bien? Su mecha está a esta altura. Y la mecha de esta vela nunca llegó a cubrir esa zona, ¿sí? O sea que Ujú. nació la vela con cuerpo, fíjate que tiene un buen cuerpo, no tiene nada de vela esa mecha. Esa vela no tiene mecha, ¿viste? La otra vela que sigue tiene un cuerpo bastante bueno y unas mechitas, ¿sí? Muy pequeñas. Esas mechitas no llegan a conectarse con la mecha de la vela anterior, ¿sí? Del minuto anterior. Entonces, el mercado, para que tenga la armonía necesaria, agarra y manda un retroceso donde se conectan, ¿bien? Fíjate que están conectadas las velas. ¿Viste? Sí. Entonces, el mercado te hace un impulso, te hace un impulso, un, un impulso, un retroceso, donde tapa ese imbalance, ¿sí? Y un nuevo impulso, dándole la armonía que el mercado necesita. Ujú. Si yo te lo hago con un rectángulo, lo vamos a anotar un poco más. ¿Ve? Era todo ese imbalance, ¿no? ¿Ve? Era un imbalance que el mercado tenía que saldar en un momento u otro, ¿sí? Acá lo saldo de forma rápida porque pasaron 2 minutos, perdón, 10 minutos y mando otra vela, ¿sí? Se fue bastante rápido el imbalance saldado para continuar su movimiento bajista. Pero ¿qué pasa? Por ahí hay periodos de tiempo muy largos en los que el mercado no saldó ese imbalance y queda una zona de posible entrada, ¿sí? A ver, vamos a buscar. Mira, por ejemplo, acá tenés un orden block, ¿sí? Esta vela amarilla, y tenés este máximo y este mínimo, ¿bien? Son zonas de deudas que no están mitigadas. Bien, lo puedes tomar del máximo de la vela bajista o del mínimo de la vela alcista, ¿sí? En este caso va a ser indiferente. ¿Por qué? Porque vos vas a tomar el orden block desde la mecha de la vela amarilla, ¿sí? De la vela alcista. Bueno, en mi caso es amarilla, la tuve capaz que es verde, otro color, ¿sí? Y podemos ir viendo que en algún momento el precio va a tener que subir hasta esta altura para tapar ese imbalance y el orden block que tiene, ¿sí? No pasó ahora, pero es muy posible que pase, ¿sí? Vamos a buscar un ejemplo donde sí se dio. A ver, por acá. Acá debe tener ¿Lo vas entendiendo este imbalance o no, Mica? Sí, ahora sí un poco mejor. Capaz que te confunden todo. Y cualquier imbalance se los ve en cualquier temporalidad también. El de Claro, bueno, vela. en temporadas por ahí más grandes, capaz que se nota un poco mejor o dependiendo la fuerza, ¿entendés? Mechazo. Ajá, bien. Bueno, acá, mira. Esta es la entrada que le mandé al grupo ayer, les expliqué, pero mira, acá está clarito, mira. Imbalance por vela. Tengo mi orden block, ¿sí? La vela amarilla.
La última vela con volumen previo a un movimiento fuerte, ¿sí? Mira, tengo este mínimo de la vela alcista. Vamos a marcar. Tengo el mínimo y el máximo de esta vela bajista, que en ese momento no hubo nada, ¿sí? O sea, en el mercado nunca fue a soldar esa zona. ¿Bien? Y fíjate qué hace. Manda un mechazo que se conecta con el mínimo de mi orden block, ¿sí? De mi orden pendiente, mira. Se conecta, obviamente que mi orden block, por ahí yo por ahí no los marco, ¿sí? Para no tener tantos rectángulos en el gráfico, pero si vos podés y te llevas bien, así lo puedes hacer, queda más, por ahí queda más bueno porque tenés todo señalado. Yo, por ejemplo, los imbalances no los marco. O sea, los identifico y si veo que está llegando con poco volumen, ahí los marco. Pero fíjate que toma ese imbalance, me activa el orden block, la orden pendiente y se me va, ¿sí? Se me hace el cambio, me hace el patrón que yo necesito para tener un cambio de estructura, bajo, más bajo que el anterior, un retroceso y otra posible zona de entrada, ¿sí? O casualidad, mira, tomando otro imbalance que tengo acá por velas, ¿sí? Fíjate sin balance, pero esta vez toma el imbalance y ahí nomás se va, no llega hasta el orden, ¿sí? Mira, toma el imbalance y se va, ¿bien? Así, muchas veces va a pasar este tipo de entradas como la segunda. Vos tenés marcado tu orden block, ¿sí? Pero llega hasta el imbalance solamente y se te va. Entonces vos ahí vas a ir viendo con qué fuerza, con qué volumen llega, ¿bien? Es normal que por ahí se te vayan las entradas en la zona del imbalance y no en la orden pendiente, en el orden. Ujú. Obviamente, si vos bajas de temporalidad, ponle a 1 minuto o a 3, nos va a ver mucho más claro. Por ahí, capaz que ahí lo podés refinar más al imbalance, ¿sí? O sea, es más cómodo. Yo siempre recuerdo que las mechas de la vela tienden a estar unidas, ¿sí? Sí. Pero ponerle, si no se une con la de al lado, no hay problema que pasen como tres velas y ahí se una con la siguiente, ¿verdad? No, que va a ser mejor, entonces vas a tener mucho más claro el imbalance. Ujú. A ver, ¿dónde está? Mira, acá, bueno, una vez que voy a identificar tu orden, block, todo, podés tomar este máximo bajista con, por ejemplo, esta zona, ¿sí? Con este máximo alcista, ¿bien? Y todo eso sea tu imbalance, ¿sí? Acá obviamente vos vas a tener todo como más, en la temporada de viento un poco más complicado, ¿verdad? Porque si te fijas, hay pequeñas
uniones entre las velas y pequeñas desuniones, ¿bien? Mira, hay pequeñas mechas unidas y pequeñas mechas que no están unidas, ¿sí? Acá por ahí va a ser muy, muy finito, ¿bien? ¿Ves? Está ahí por casi nada, no está unido, ¿bien? Ujú. Entonces, por ahí el bajar tanto esta temporalidad te va a complicar un poco, pero no es que sea imposible, ¿bien? Eh, Acá. Ahora ponele. Vos una vez que identificás este mínimo, perdón, este máximo con este mínimo, a ver, este máximo, perdón, este máximo con este máximo alcista, lo marcas a tu zona, ¿sí? Pero fíjate que te va a quedar una zona muy grande para un minuto, por ahí vos vas a pensar que son muchos pips, ¿verdad? Entonces yo en ese caso no le presto tanta atención a este imbalance, pero sí le presto suma atención a donde yo puedo marcar mi orden block, ¿sí? En este caso, yo marco el orden block, como yo te dije siempre, tengo en cuenta esta vela, que es una vela bastante fuerte, pero también tengo en cuenta las velas anteriores, ¿bien? Entonces, las marco, ¿sí? O directamente marcas el orden block en 5 minutos, ¿bien? Por ahí te va a dar Bien. más justo, ¿sí? Bajar a un minuto ya es más complicado porque es más para refinarlo así muy exacto. Y mira, si yo bajaba un minuto y lo refinaba, me iba a perder esta entrada, por ejemplo, ¿sí? No me iba a tocar, no se iba a activar nunca la entrada si la tenía acá activada, por ejemplo, ¿sí? En este caso, al no tocar en zona de oferta, ¿bien? Yo esperé que haga un impulso, un retroceso y ahí entré, ¿bien? Si vos te fijas acá, mira, podemos identificar que me dejó un imbalance y después lo mitigó bien. Mira, esta mecha con esta me deja un imbalance, ¿sí? No sé si lo estás identificando. Ahí Sí, lo estoy bien. y acá, ¿sí? Tranquilamente el precio podría haber seguido bajando de un solo movimiento. Pero mira que es un precio, llegó, mitigó, fue muy, muy justo. Mira, el precio te va a hacer muchas veces esto, ¿sí? Muy justo y se va a ir. En este caso, si vos no puedes tomar la operación en vivo, yo recomiendo que, por ejemplo, pongas en este caso sería un sell stop. Sell stop es cuando el precio llega a cierto punto, lo pasa, y cuando vuelve a pasar por cierto precio que vos pusiste, por ejemplo, al ser una venta, el precio tiene que subir y volver a bajar, ¿sí? Una vez que el precio vuelve a bajar, se te activa la venta desde este punto, ¿bien? Eso es en caso que vos no Ajá. puedas tomar la operación en vivo. O cuando es muy, muy finita, así eh, por estos temas de imbalance, ¿sí? Mayormente el imbalance que más te va a servir o te va a refinar más la entrada, va a ser el imbalance por vela, ¿bien? O por ahí lo que puede hacer, mayormente vas a notar que tenés esta vela fuerte, esta vela pequeña, le hace el 50% que vos ya lo conocés, ¿verdad? Con el retroceso de Fibonacci. Sí. Bueno, le haces el 50% a esta vela, que es la vela fuerte que te da como un desequilibrio, lo marcas, acá va la vela con mecha y todo, ¿sí? Lo marcas y tomas la entrada del 50%. Obviamente hay veces que va a ser muy perfecta la entrada y hay veces que va a tener un par de pips en negativo y se te va a dar un flor de movimiento, ¿bien? O sea, un ejemplo de imbalance por estructura es básicamente eso, el Fibonacci al 50%. No, O no, podemos ver por ese. estructura, acuérdate es cuando no te da la armonía del mercado, ¿sí? Ujú. Ahí te muestro. Podemos ver un ejemplo. Sí, sí, ahí te muestro. Un imbalance por estructura sería esto, mira. Por ejemplo, tengo un impulso, un retroceso superficial y un impulso.
Ajá, Entonces, yo tendría toda esta zona de imbalance, ¿bien? Y mira que el precio vuelve hasta tapar ese imbalance y se va, ¿viste? sí. Y yo, bueno, ponerle que yo tenga mi orden block, tengo mi orden block acá, mi vela anterior de un movimiento fuerte, ¿sí? Y si yo solamente esperaba el orden block, en este caso nunca se me iba a activar, ¿bien? Claro. No sé si la puedes apreciar ahí. Sí, y cuando ese movimiento llega ahí a tapar el imbalance, ¿se le hace algún retroceso de FIBO o algo para como Sí, porque si esa fuera un más retroceso de contra? Fibonacci, puede ser que esté en una zona de un 886. Tenés dos formas de medir ese imbalance, ¿sí? Podés hacerle también el 50%, ¿bien? De una mecha hasta otra, y por ahí te puede dar un punto muy exacto, ¿sí? O la haces a todo el movimiento para ver qué retroceso es, si es profundo o superficial, ¿bien? En este caso, este iba a ser tu punto de entrada, ¿bien? ¿Ves cómo todo va coincidiendo? No, de dónde marcaste ese Fibonacci que marcaste ahí? Y ese Fibonacci yo marco del máximo de la vela bajista en este caso y el mínimo de esta vela bajista, ¿sí? O sea, al imbalance que vos tenés por estructura, le haces el 50%. Así se ve. Mira, Bien, tenés tu impulso, tu retroceso, tu impulso, tu retroceso, un impulso, y acá va a venir más o menos esta zona, esto va a ir, ¿sí? Entonces vos tenés este vacío, ¿sí? Mira, vos tenés ese imbalance, ¿bien? Vos lo sí, marcás al imbalance y a ese imbalance le haces 50%, ¿sí? Ahí. ¿Bien? sí. Solamente al imbalance por estructura. Acuérdate que no va a ser solamente entre velas. Muchas veces, como te dije, va a venir hasta el 50%, otra vez se va a ser manipulado el precio, otra vez va a llegar solamente acá, al comienzo del imbalance y se va a ir, ¿bien? Muchas veces va a llegar al Ujú, 50%, que es lo más esperado para nosotros, que vaya a mitigar ese imbalance, ¿sí? O que rompa y llegue hasta el orden block, ¿bien? Lo que nosotros bien. esperamos. Este, ¿te quedó claro ese imbalance o no? Sí, 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 ahora sí. Bueno, y después te queda ya complementarlo obviamente con orden block, ¿sí? Acá al mismo tiempo acá puedes tener un orden block de rechazo, ¿sí? Que pasa de ser Ujú, un orden block en venta a ser un orden block en compra, ¿bien? sí, Fíjate cómo acá nos dio las entradas exactas por orden block e imbalance, ¿sí? Mira, acá también sí. teníamos un orden block, un imbalance de estructura, mira. Desde acá hasta acá, ¿sí? Todo eso era un imbalance por estructura también. Mm, Fíjate cómo está todo eso vacío, ¿sí? Fíjate que en ningún momento el precio llegó a hacer un pequeño retroceso. El precio sigue bajando, 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 ¿sí? Y yo ujú, desde este máximo bajista puedo hacer un Fibonacci, ¿bien? Para estipular un 50% y yo así poder mermar mi stop, ¿sí? Entonces yo esperaría acá. Y fíjate que se da justo, mira, esto fue por una noticia, muy seguramente, por eso esa vela de manipulación. Y en la última vela bajista, toca la zona del 50% y se nos va. ¿Sí? O sea, está bastante exacto, ¿sí? Para poder pulir las entradas. sí, Eh, buenísimo. Sí, hubiera sido central. sí. Bueno, esa, no la, esa es la que yo les mandé explicando ayer, no la tomé. Ujú, Sinceramente no la tomé porque, bueno, hace mucho que no venía operando, hace una semana más o menos, semana y media. Recién ya el lunes voy a hablar de vuelta con la operativa, pero fue lo que yo pude testear haciendo backtest, ¿sí? Fue en la sesión de ujú, Londres, se me activó.
Se las mandé por video en WhatsApp ayer para que Sí, ustedes sí, la vi. les quede, más que todo les quede a ustedes. Son escenarios que se dan cotidianamente. Y bueno, así Eh, te- decime. que te iba a consultar cómo poner en el TradingView cómo te sale a vos con las zonas horarias en colores atrás. Si me podías repetir cómo era. Vos sabés que no lo puedo encontrar a este indicador y Mm, no lo saco por miedo de no volver a encontrarlo. Lo estoy buscando para pasarlo por el grupo escrito, pero tenés el de Time Zone también. ya lo Eh, escribo y lo busco después. Bueno, ponés Time Zone y ese está bueno porque vos ponés el horario en el que vos querés que te separe, ¿sí? Obviamente que vas a tener que poner tres indicadores de eso y vas a tener que poner la sesión asiática, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. O poner la sesión de Londres y Nueva York solamente, ¿bien? Yo tengo las tres sesiones, Bien, porque en la asiática no opero nunca, pero en la de Londres me da movimientos y ahora quiero ver si la puedo empezar a operar porque veo que muchos movimientos se dan en esa sesión. Por ejemplo, mira, muchos tienen manipulaciones, esas mismas manipulaciones están siendo mitigadas en la misma sesión. ¿Entendés? Bueno, en este movimiento sería sí, la sesión de Londres, que estamos en la sesión asiática de amarillo, nos manipula el mercado, sí, nos rompe este alto, pero al mismo tiempo en la sesión de Londres nos da un bajo más bajo que los anteriores, ¿sí? Un retroceso profundo y toda la entrada nos dio en la sesión de Londres. mm, Por ahí, para que se active la entrada en la sesión de Nueva York, está tardando bastante, ¿sí? Y poner el yo ahora tendría que esperar todo un retroceso profundo hasta esta zona para tomarlo, ¿bien? Entonces como que sí, estaría medio lejos. sí. Me sale que nos quedan 3 minutos, Mica, no sé si tienen alguna duda, algo. No, y te iba a preguntar también sobre las clases y si las irás a mandar este fin de. En teoría la estaba subiendo Agustina, pero le mando un mensaje Eh, yo tengo hasta la porque clase 20 que es hasta donde el comienzo de orden, bro, donde ve, ya las vi a esos. dale, entonces falta un par de clases porque eran más, ¿te acuerdas que bueno, ya le voy a decir que revise bien porque Cristian tenía un problema que no le llegaba el correo, no sé si el correo de él Ajá. o ella puso una letra mal. ¿A vos te llegaron bien los correos? A mí sí, me llegó de la 15 hasta la 20 algo así, y ya las vi, bueno, y en la 20 creo que es donde comenzamos orden, bro, y quería ver, aproveché y repasar las demás clases. Bien, yo le voy a decir yo, bueno, en teoría lo iba a subir hoy, eh, capaz que no lo puedo convertir o algo a las clases, y ya le voy a decir que revise bien. Así ustedes se ponen al día el fin de semana, ¿sí? Capaz que le va a Sí, quedar un poco, le voy a decir que trate de acomodarla bien, pero bueno, espero que se pueda tomar ese tiempo, Agustín. Así a ustedes les queda bastante cómodo para que vayan siguiendo el mismo hilo, ¿sí? Para que no salten de un tema a bueno, otro y tengan que estar volviendo. ajá, bueno, Bueno, Mica, el tema del fondeo, prepara el plan, el lunes lo vemos, sí, así estamos poniendo el día con eso y vos, si va a hacer el, el simulacro de la prueba de fondeo, tenés que auditar la cuenta, ¿sí? En mi FT Box, ¿sí? Donde yo le mostré cómo se auditaba la cuenta, ahí tenés que auditarla sí, para poder, ajá, eso te da los números reales de tu cuenta, ¿sí? Por más que vos ganes una operación y pierdas 20, tal vez con esa sola ajá, operación que vos ganás, estás cubriendo todas las pérdidas, ¿bien? Y quedando en ganancia. bueno, No bueno, te, acuérdate, no te obsesiones con el tema de la plata, de cuánto perdés, cuánto ganás, ni en pesos ni en dólares, sino manejate por porcentaje, ¿sí? A vos te piden que vos hagas un sí, porcentaje, que un 8% no te haga 7.000 dólares en un mes, ¿sí? Te piden un porcentaje. Trata de llegar a ese porcentaje viendo cómo es la mejor forma de dividir tu gestión de riesgo, ¿sí? bien, Cuánto puedes bueno, hacer al día y todo eso, ¿bien? sí, sí, en eso me voy a poner a hacer el plan. Dale, mi cara. Bueno, chao. Nos vemos, que tengan un excelente fin de